ahí. Gloria a Dios, bendito es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor Santo y Poderoso, por un día más de vida. Gracias a todos ustedes, hermanos, que van a estar conectándose y a los que van a escuchar esta prédica en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios porque nos permite poder transmitir estas prédicas, hermanos. Gracias a mis hermanos que se encuentran con nosotros aquí en la casa del Señor. Y también pedimos por los hermanos aquellos que todavía pues faltan, aquellos que por una u otra razón no han estado congregándose, pues pedimos que sea Dios el que reargulla en su corazón. Porque dice la palabra de Dios que Dios es el que pone el querer como el hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero aquí estamos nosotros, hermanos, aquí siempre dispuestos para llevar la palabra, para predicar la palabra, para transmitir el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo a quien lo desee escuchar, a quien lo quiere escuchar, a quien lo necesite escuchar. Estamos aquí para eso, hermano, porque Dios nos mandó a nosotros a predicar su palabra, Dios nos mandó a enseñar su palabra, no como maestro, porque no soy maestro de la palabra, pero Dios nos mandó a nosotros a predicar, a llevarle el mensaje de salvación, a llevarle el mensaje de la palabra de Dios con sus altos y bajos, ¿verdad? Muchas veces puede no gustarle lo que la palabra dice, pero que el que no le guste no quiera decir que no sea cierto. El que lo ofenda no quiere decir que es mentira. Nosotros hablábamos el domingo pasado acerca de que a la iglesia tiene miedo de ofender, tiene miedo de decir la palabra como Dios la puso, como Jesús la expuso, como Dios lo dijo. La iglesia tiene miedo de ofender, la iglesia tiene miedo de decir las cosas como Dios las dice. Tiene temor a que la gente se ofenda, a que la gente se vaya, a que la gente deje de existir, a que la gente se moleste, hermano. Pero déjeme decirle algo, hermano. Nosotros hemos estado ofendiendo a Dios siempre, ¿verdad? Y Dios no se ha molestado con nosotros. Lo hemos despreciado, lo hemos desechado, lo hemos ofendido, lo hemos ignorado, le hemos dado la espalda. Y Dios sigue ahí con los brazos abiertos, esperando que tomemos la decisión más sabia del mundo. Y es abrir nuestro corazón a Dios. Amén. La palabra de Dios ofende, hermano, pero sana, cura. La palabra de Dios es dura, pero te libera, te da liberación. Amén. Y escuché a un pastor una vez decir: no temas ofender cuando predica. No temas ofender a la gente cuando predica, porque la gente está ofendiendo a Dios siempre. Que se aguanten un rato, por lo menos de este lado, porque se sienten ofendidos por la palabra de Dios. Recuerda que usted ha ofendido a Dios muchas veces, y Dios siempre está esperando. Las heridas sanan cuando la cura es efectiva, y cuando la cura duele. Cuando se aplica la curación duele, se restriega la herida, pero sana. Permita que Dios restriegue esa herida, no se moleste porque Dios le restriegue la herida, porque está sucia, está podrida, está inmunda, y tiene que limpiarla para que sane y para que cicatrice. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 13. Hoy dimos el preámbulo, le dimos el inicio antes. Romanos 10, capítulo 13. Vaya conmigo al libro de Romanos. El Romanos está luego de Hechos. Y vaya al capítulo 10.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Libro de Romanos, o epístola, o carta a los romanos, como usted la quiere llamar, capítulo 10 y el verso 13, dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Repítalo conmigo una vez más, hermano. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, yo te doy gracias, te suplico, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, que no sean ni mis pensamientos, ni que sea, Padre, bendito Dios, mi carne, sino que sea tu palabra que salió de tu corazón al corazón de tu pueblo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, usted que está en su casa, tenga su Biblia lista ahí, preparada, hermano. ¿Verdad? Y confronte lo que yo le estoy diciendo con la palabra de Dios. Mire, hermano, este verso es un verso verdadero. Este verso que acabamos de leer es cierto, ¿verdad? Como todos los versos de la Biblia, porque por eso están escritos, porque son verdad, y por lo tanto debemos de creer los versos que están escritos en la Biblia literalmente como están escritos. El problema es, hermano, es en qué forma o de qué forma se nos ha presentado estos versos a nosotros. De qué forma nos han enseñado estos versos, de qué forma nos han predicado sobre estos versos, o qué prédicas han levantado el contorno alrededor de estos versos, al menos este verso, ¿verdad? Porque este verso, hermano, es un verso muy sencillo, pero también es un verso, hermano, que ha sido muy manipulado por las personas, los falsos maestros, falsos pastores, los falsos predicadores que Jesús dijo, lo advirtió que iban a venir, falsos predicadores, falsos maestros, falsos. Y depende de cómo a usted le hayan enseñado y el significado que le hayan dado de este verso, porque este verso es sencillo. Oiga lo que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor recibirá salvación. Y entonces el verso este nos presenta un camino hacia la salvación fácil, y yo diría hasta demasiado sencillo, un verso que nos enseña el camino a la salvación sencillamente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Y cuando la palabra todo aquel aparece ahí, hermano, implica todo aquel, implica a todos, no deja fuera a nadie, y no por raza, ni por color, ni por idioma, ni por nada. Dice todo aquel, y eso encierra a todo el mundo, a todas personas, buenas, malas, pecadoras o no pecadoras, cristianas o no cristianas, pero dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fácil, sin ser un gran estudioso de la Biblia, sin ser un teólogo, sin ser un maestro de la palabra de Dios, un doctor en santidad, como se dicen algunos, porque ya hay doctores en santidad, apóstoles, ¿verdad? Doctores en la teología y cosas por el estilo. Pero sin ser ninguno de esas grandes personalidades inteligentes, estudiosos, con un coeficiente intelectual superior al de la gente normal, entendemos que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí está conmigo? Cualquiera puede entender eso. Pero si nosotros solo escuchamos
y leemos lo que un predicador o un pastor nos está diciendo sobre este verso, nos parece que es muy fácil alcanzar la salvación. Solamente tiene que invocar el nombre del Señor. Así de fácil. Y ahí es donde está el problema, hermano. Ahí es donde radica el problema fatal y el problema al que el mundo nos está arrastrando. El problema el que la iglesia se ha metido y no puede salir de esa situación. Porque se la ponen tan fácil como que solo invoca el nombre del Señor. Porque es todo lo que necesito. Con solo invocar el nombre del Señor. Yo invoco el nombre del Señor y rápido, en el instante, ya estoy escrito en el libro de la vida. Invoco el nombre del Señor y en el instante ya todos mis pecados fueron perdonados. Ya yo soy un salvo, ya tengo mi lugar apartado, ya estoy esperando mi galardón, como decía Pablo, o ya estoy esperando mi corona de justicia. Amén. Que Dios le ha ofrecido a los que creen en su nombre. Es fácil. Porque aquí dice que todo aquel. Porque, como le repito, toda esa expresión, todo aquel, no deja fuera a nadie. Y así como decía un predicador famoso, hermano, que se llama Charles Spurgeon, del siglo pasado, este predicador estaba poniendo una analogía sobre esto y decía que así como un esposo, cuando antes de morir hace un testamento y en el testamento escribe y dice que todo lo que a él le pertenece se lo deja a su esposa. Entonces todo es todo. Y esta persona se asegura de, al decir todo lo que me pertenece, le queda a ella, se lo heredo a esta persona, se guarda de equivocarse, de que algo se le haya olvidado, ¿verdad? Si algo se le olvidó no hay problema, ¿por qué? Porque él dijo todo, ¿verdad? Si se le olvidó dejarle el perrito, las mascotas, es de la esposa, el carro es de la esposa, las cuentas bancarias de la esposa, todo lo que el hombre poseía, todos sus pantalones y sus calzoncillos y todas sus calcetines y todo, es de la esposa, porque él dijo todo. Y de la misma manera sucede, hermano, cuando en Romanos dice todo aquel, ¿verdad? Todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? La palabra todo aquel no deja fuera a nadie, y eso me incluye a mí y a usted y a todos los que me están escuchando. Mira el verso 12 lo que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es rico para con todos los que le invocan. Y cuando Pablo está hablando de no hay diferencia entre judíos y griegos, esta expresión que los judíos tenían para referirse a las otras nacionalidades o a las otras culturas o a las otras personas, lo llamaban griegos. ¿Por qué? Porque los griegos eran paganos, completamente paganos, idólatras. Entonces para ellos, todos los que no eran judíos, pues eran griegos, eran gentiles, eran idólatras, no estaban incluidos en ellos. Entonces ellos decía, por eso dice Pablo, judíos y en griegos él incluye a todas las demás naciones que no eran judías, ¿verdad? Entonces cuando Jesús dice aquí, porque para Dios no hay judío ni griego, no hay diferencia entre ellos, ¿verdad? Entonces quiere decir aquí Pablo cuando dice todo aquel, sea judío, sea griego, sea gentil, sea lo que fuera, y va a ser salvo sin invocar el nombre del Señor. ¿Está conmigo? Entonces esto nos trae muchos problemas, porque a nosotros nos gustan las cosas buenas, bonitas y baratas. Amén. Las cosas fáciles. Usted quiere tener todo sin compromiso.
Usted quiere tener, cuando escuche usted todo, verdad, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Usted le fascina cuando dice que todo le va a ser añadido. Entonces usted quiere las añadiduras, pero no quiere el reino de los cielos. No quiere usted tener la obligación y la responsabilidad de ser ¿qué le digo? Residente del reino de los cielos. Un ciudadano del reino de los cielos. No quiere tener esa obligación. Pero hay obligaciones. Amén. En cualquier lugar que usted quiera residir, tiene que cumplir obligaciones. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere lo más fácil, tener las bendiciones, tener las añadiduras. Pero no quiere las obligaciones ni el compromiso. ¿Verdad? Entonces aquí se oye bonito para todo el mundo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y se oye fácil y bonito. Pero porque algunos falsos predicadores y falsos pastores y maestros enseñan de esta manera. Solo invoquen el nombre del Señor y usted será salvo. Y van y predican y ponen a su manera y le dicen, invoquen nada más el nombre del Señor y será salvo. Es fácil. Esto yo lo llamaría como una salvación express. ¿Verdad? Así como lo diríamos en un lenguaje jurídico, que pueda dar una sentencia con dispensa de trámites, ¿verdad? Usted puede, en el lenguaje jurídico, un juez o que va a hacer una sentencia y para sentenciar algo hay que hacer un montón de trámites. Entonces, en el lenguaje jurídico, cuando dicen una resolución con dispensa de trámite, quiere decir que todos los trámites que hay que hacer para ejecutar esa resolución se omiten, no los hace y se da la resolución sin pasar por ese montón de trámites. Es como que le dijera yo ahorita de que usted va a recibir la residencia de los Estados Unidos y no tiene que hacer ningún trámite, ¿verdad? Sino que solo lo van a llamar y usted va a ir o le van a mandar, usted solicita su residencia y sin ningún problema, con dispensación de trámites, usted le mandan su residencia a su casa, sin hacer toda la cantidad de trámites que la ley de migración exige en este país y en todos los países para ser residente. ¿Verdad? Es casi imposible, por no decir imposible, porque se tienen que hacer los trámites para conseguirlo. Pero cuando a usted le dicen, el que invoque el nombre del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, le están dando una salvación con dispensa de trámite. Porque ojo, hay trámites que hay que hacer, no es así tan fácil, hay que hacer muchos trámites. Dijo, está conmigo. Y muchos se lo creen, tanto que se sienten salvos. ¿Por qué? Porque ellos ya cumplieron con invocar el nombre del Señor. Como eso dice, solo eso dice ahí, invoca el nombre del Señor, dice todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces él ya invocó el nombre del Señor, entonces ahora Dios tiene que cumplir y darle la salvación fácil. Y si bien no podemos ignorar el verso 13 que dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo, es una verdad. Porque está escrito en la Biblia. Y eso es el Evangelio. Y está inspirado por Dios. No podemos ignorar eso. Pero tampoco no podemos ignorar de que este versículo ha sido mal enseñado. Y ha sido mal utilizado. Y ha sido influenciado por falsos predicadores, pastores, que solo les interesa la fama y la fortuna. Solo les interesa tener mucha gente en sus congregaciones y lucrarse de ellos. Amén. Eso es lo que sucede. Porque, hermano, una verdad a medias es una mentira completa.
Porque es cierto que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero esa es una verdad media. Si usted no ha enseñado, si usted no ha aprendido o usted no ha entendido verdaderamente el contexto que rodea a este verso, es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira total. Amén. Fíjese, porque el invocar no solo implica decir algo que salga de tu boca, una expresión que salga de tu boca. Eso no es invocar, son palabras. Porque las palabras que salen de tu boca, si no vienen con entendimiento, ni salen de tu corazón, son solo eso, solo son palabras. Y mucha gente solo han sacado de su boca palabras. Y les han dicho que son salvos o se creen ya salvos. ¿Por qué? Porque invocaron el nombre del Señor. Pero las palabras se las lleva el viento. Oiga lo que dice Jesús acerca de aquel que oye la palabra sin entendimiento. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 13, verso 19. Oiga lo que dice. Jesús explica la parábola del sembrador. Y oiga lo que dice Jesús acerca de aquellos que escuchan la palabra y no la entienden, sin entendimiento. Verso 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado, dice, en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Se alegró. En mi país dicen llamarada de tusa. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Amén. Eso es lo que dice Jesús acerca de aquel que oye la palabra sin entendimiento y aquel que habla las palabras sin que haya entendimiento en su corazón, o dice algo que sale de su boca sin que esté en su corazón. Una pierde fácilmente, ¿verdad? Se te olvidó la palabra, no la entendiste, o en parte que nadie te la enseñó bien. Entonces, ¿qué pasa? La pierdes. Luego viene, no tiene raíz, dice, no da fruto. Y las riquezas de este mundo te las reemplazan, pero tú sigues creyendo una verdad. O sea que tú prefieres mejor las riquezas del mundo, las reemplazan por la palabra. Y eso es lo que hacen ahora los que enseñan la palabra a medias. Te enseñan mentiras y te reemplazan las riquezas del mundo por la verdadera palabra de Dios. Amén. Y muchos creen que por haber dicho unas palabras, invocado el nombre del Señor, ya son salvos. Y ya no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque solo les dieron un verso. Y en ese verso te dieron su propia doctrina, te enseñaron tus propias cosas. Te enseñaron a su manera. Amén. No te enseñaron la palabra de Dios, o tú no aprendiste. ¿Por qué? Porque no entendiste la palabra. ¿Por qué? Porque no abriste tu corazón. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, y tenemos que estudiar todo el contexto que envuelve a cada verso que usted le van a predicar. Tiene que estudiar de todo el contexto, todo el contexto dice. Porque para comenzar, hermano, nosotros debemos de saber primero qué significa invocar.
Amén. Porque usted le han dicho, invoque el nombre, pero usted no sabe ni tan siquiera qué significa invocar. Entonces nosotros nos dicen algo, pero no nos enseñan qué significa, entonces nosotros estamos igual o peor. Porque no hemos aprendido qué es invocar. Porque cuando usted dice algo, tiene que decirlo con la certeza de que sabe y conoce, y esta palabra tiene autoridad y tiene poder, porque sabe y conoce. Usted está seguro de lo que dice. Pero cuando solo le dicen invoque, es fácil. Sí, está conmigo. Oiga lo que dice, lo que significa invocar. Invocar significa llamar, importar, evocar, rogar, clamar, suplicar en solicitud de ayuda, pedir protección, auxilio o amparo de una manera formal o espiritual. Eso significa invocar. Amén. Y para que usted pueda invocar, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, todo lo que conlleva el hacer una invocación no es solo abrir la boca y decir unas cuantas palabras. No solo abrir la boca y decir, yo te recibo, Señor, como mi Salvador, gloria a Dios, ay, sí, yo ya soy salvo, ay, ya soy santo. No significa eso. Invocar conlleva un gran montón de cosas. Y esa invocación, todos la podemos hacer, porque ahí se dice que todo aquel. Pero cuando sabemos lo que significa, todo aquel que sepa lo que significa invocar, va a invocar, entonces va a recibir la salvación. Pero cuando sepa que es invocar, mire, cuando sabemos lo que estamos haciendo, entendemos el alcance de lo que es invocarla, de hacer una invocación. Cuando entendemos lo que estamos haciendo. Pero llevan a la gente ante los brujos y le invoca el nombre del espíritu invoca el nombre del santo y entonces, ¿qué está haciendo? Está rogando, está implorando a un demonio. ¿También? Y ahí se lo hace con el corazón, pero cuando es para Dios no lo hace con el corazón. Qué triste, qué irónico que van a un brujo y ahí se lo hacen, le ponen toda la fe del mundo. Y le abren el corazón al demonio, exactamente. Porque saben que van a recibir algo, pero no van a tener obligación de nada. Eso es lo que les han dicho, pero hermano, el invocar un demonio no es gratis. Eso es como decir una tarjeta de crédito, compre ahora y pague después, porque te queda endeudado, endrogado, como dicen en México. ¿Sí está conmigo? Cuando sabemos que cuando invocamos no es solo decir unas palabras, lo que un pseudopredicador que está pidiendo que repita conmigo esta oración, y después le dicen, ya eres salvo. Pero para poder invocar usted debe de saber qué significa. ¿Ok? Entonces usted cuando va a rogar, cuando va a implorar, cuando va a clamar, cuando va a suplicar, etcétera, etcétera, cuando va a hacer eso, usted tiene que conocer a la persona a la que va a invocar. Usted tiene que conocer a quién está suplicando, a quién está clamando, a quién está implorando. Tiene que conocerlo. Amén. Para que usted pueda hacer eso. Entonces cuando usted conoce a la persona, usted sabe que esa persona puede hacer lo que usted le está pidiendo. Por eso usted lo está pidiendo. Pero si usted no conoce a la persona, ¿cómo va a ir usted a pedirle si no sabe nada de la persona? No sabe si podrá hacerlo o no podrá hacerlo. Entonces cuando usted invoca, usted implora. ¿Sí está conmigo? Usted primero tiene que conocer y tiene que creer. Entonces, hermanos, si estudiamos el contexto que rodea este verso 13, podemos entender que no es tan fácil como solo llamar y pedir. Mire lo que dice el verso 8. Vaya conmigo a Romanos 10 otra vez. Romanos 10, mire lo que dice el verso 8. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos.
¿Sí está conmigo? Que la palabra de fe está en tu boca y en tu corazón. Ahí debe de estar. Amén. La palabra de fe en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti. ¿Verdad? Y para que esto suceda, tú tienes que creer. Y para creer, tú tienes que conocer. Fíjense lo que dice. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si se da cuenta que no es solo confesar, invocar el nombre, sino que para comenzar tienes que tener fe, para seguir tienes que creer, porque no, el creer es fe. Amén. Tienes que creer, tienes que conocer, creer que Jesús fue levantado de los muertos. Tú no lo viste, pero lo crees por fe. Amén, porque conoces a Jesús a través de su evangelio. Dice, porque si confesares con tu boca, esto es conocer, es saber, es testificar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, esta es fe, porque tú no has visto a Jesús ser levantado de los muertos, pero en tu corazón tú estás seguro de que Jesús resucitó y de que tú también serás resucitado en aquel día. ¿Estás conmigo? Amén. Porque la fe tiene que nacer en tu corazón. La fe nace en tu corazón, la fe nace porque conoces, la fe nace porque escuchas. Amén. La fe nace porque aprendes. Y cuando la fe nace en tu corazón, por la boca sale lo que está dentro de tu corazón. Entonces, cuando tú hablas con sinceridad, con seguridad, con autoridad y confiesas lo que hay dentro de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Sí está conmigo? Es un proceso, hermano. Es un proceso que se debe cumplir para poder invocar. Y esto lo podemos cumplir todos, judíos y griegos. Aquí no hay dispensación de trámites, hermano. Aquí no hay, es que te vas a quitar todo el montón de trámites que tienes que hacer y te van a dar una salvación express. No, hermano. Tenemos que cumplir todos esos trámites para poder invocar el nombre del Señor. Porque ¿cómo vas a invocar a alguien que no conoces, a alguien que no crees, en alguien que nunca has oído? ¿Cómo lo vas a invocar? A un desconocido. Amén. Entonces no puedes invocar, hermano. Y no es solo con decir unas cuantas palabras por emoción o por remordimiento, porque te sentiste mal en ese momento. No es eso. Amén. Por emoción no sirve, porque cuando te va la emoción te entiendes todo. Por remordimiento no sirve, porque el remordimiento, ahí estás, siempre te va a remorder la conciencia, pero sigues haciendo las cosas mal. Te sentiste mal en el momento, pero ya te pasó. Ya después sigues actuando igual. ¿Estás conmigo? Para invocar el nombre de Dios tenemos que creer, tenemos que conocer y tenemos que ser testigos. Y alguien me va a decir, hermano, espérese un momento, usted nos acaba de decir que nosotros no hemos visto que Jesús resucitó, entonces ¿cómo podemos ser testigos? No hemos visto a Jesús levantarse de los muertos, entonces ¿cómo podemos ser testigos? Exacto, hermano, así es. Nosotros no podemos testificar de algo que no hemos visto, pero sí podemos creerlo por fe. Y eso es lo que hacemos, lo vuelvo a repetir. Nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos, que Dios lo levantó de los muertos y que también nos va a levantar a nosotros. Eso lo creemos por fe. Pero cuando decimos que debemos confesar o testificar, porque dice confesar con su boca que Jesús es el Señor, y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces, hermano, cuando nosotros testificamos, no testificamos de lo que no hemos visto,
testificamos de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer en mi vida. Amén. Testificamos de nuestro propio conocimiento, de lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos de lo que Dios ha obrado en nuestra vida. Amén. Entonces nosotros podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando testificamos la grandeza que Dios ha hecho en nuestras vidas. No testificamos de la grandeza de nuestra gente, sino de lo que Dios está haciendo. La transformación que ha tenido en mi vida. Lo que Dios ha hecho en mi vida y lo seguirá haciendo. ¿Sí está conmigo? Nosotros testificamos con nuestra propia vida. Amén. El que confesare que Jesús es el Señor, ese será salvo. Amén. Testificamos con nuestra propia vida. ¿Sí está conmigo? Testificamos de la obra de Jesús en nuestras vidas. Y para eso, para que Dios obre en mi vida, yo tengo que conocerlo. Y para conocerlo tengo que haberme arrepentido de mis pecados. ¿Sí está conmigo? Y lo conozco porque Él me perdonó mis pecados. Por lo cual yo invoco su nombre, porque de Él recibo la salvación. ¿Sí está conmigo? Es un proceso, hermano. Para que usted invoque el nombre del Señor, tiene que haberse arrepentido. Tiene que haber sido perdonado. ¿Sí está conmigo? Y los que enseñan solo el verso 13 no enseñan los demás versos que componen el texto. Porque Pablo sí nos está hablando aquí de la justificación por fe. Amén. Y aquí en el verso 13 él dice, porque usted no tiene que invocar el nombre del Señor y será salvo. Pero si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta de lo que Pablo está hablando. Está hablando de un proceso. Amén. Un proceso de justicia. ¿Sí está conmigo? Fíjense, el verso 14, ¿qué es lo que dice Pablo? Miren lo que dice, lea conmigo en el verso 14. ¿Está conmigo? Amén. 10:14. ¿Sí está conmigo? Y dice, fíjate que hay una pregunta. ¿Cómo pues? Pregunta. Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? Fíjate, otra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí se da cuenta? O sea que no podemos solo tomar el verso 13 y decir, vamos, Dios no invoca el nombre del Señor y soy salvo, porque Pablo está poniendo aquí las reglas. Amén. Y eso también te lo tienen que enseñar los predicadores. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo pues usted lo va a invocar? La respuesta es, no pueden. No saben cómo hacerlo. Pero vuelve a preguntar, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Respuesta, no pueden. No pueden hacerlo, porque no han oído, no conocen. Y pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y la respuesta es la misma. No pueden creer. Amén. No pueden invocar. Amén. Y no pueden. Porque no han oído. Y no pueden, ¿sabe por qué? Porque no han cumplido ni con el primer requisito que exige la palabra de Dios para que tú puedas invocar el nombre de Dios. Imagínate, ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Verdad? No lo conocen. ¿Cómo vas a creer si nadie te ha hablado de él? ¿Y cómo vas a oír
Si nadie te ha predicado, nadie te ha dicho. Entonces, ¿cómo vas a invocar a alguien algo así? No puedes hacerlo. Porque el primer requisito es creer. Y es reconocer que yo soy un pecador. El primer requisito, porque lo que Jesús predicó fue arrepentíos. Arrepentíos, porque el pueblo, el reino de Dios se ha acercado. Y lo que predicó Juan el Bautista fue arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Entonces, hermano, lo primero es reconocer que soy un pecador. Y como yo reconozco que soy un pecador, es cuando escucho el Evangelio de Dios. Así yo reconozco que soy un pecador cuando escucho el verdadero Evangelio de Jesús, ¿verdad? El completo, el verdadero, no a mitades, no farsas. Porque el Evangelio, con dispensa de trámites, saltando los requisitos, no es un verdadero Evangelio. Tiene que cumplir los requisitos del Evangelio. El Evangelio de Jesús es aquel que confronta mi mala, pecaminosa, sucia e inmunda manera de vivir. Ese es el verdadero Evangelio de Jesús, que me restringe en mi cara la forma en que he venido viviendo, ofendiendo a Dios y ofendiendo al prójimo, dañando, destruyendo. Ah, no, porque yo soy una buena persona. Todos vamos a decir lo mismo, nadie va a hablar de su casa que esté cayendo. Todos venimos. Mire, hermano, no crea que porque las personas que se paran aquí a predicar son unos santos, hermano. Todos tenemos un pasado oscuro. Todos venimos del mundo. Todos venimos de allá, de las tinieblas. Por eso Dios nos sacó de aquel lugar, pero para eso tuvimos que reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos el perdón de Dios. ¿Qué está conmigo? Entonces, cuando el Evangelio, la verdadera palabra de Dios confronta mi mala, pecaminosa, sucia e inmunda manera de vivir, ¿verdad? Me muestra que he estado alejado de Dios toda mi vida. Amén. Entonces yo reconozco que he estado alejado de Dios toda mi vida. Pero para eso yo debo que oír la palabra de Dios. De un predicador que ha sido enviado, ¿verdad? Porque este predicador ya pasó el proceso de conocer y ya se arrepintió, ya fue perdonado y creyó en Cristo Jesús. Entonces él puede invocar el nombre de Jesús. Y él puede enseñarte a invocar el nombre de Jesús. No es solo invocar el nombre de Jesús y ya es algo, no es así. Tiene que haber pasado el proceso. Los que enseñan y practican esta falsa enseñanza cometen un gran pecado. Ofenden a Dios para comenzar y cometen un gran pecado contra Dios. Porque arrastran a las multitudes, a las personas, las arrastran al abismo, las arrastran a la perdición, las arrastran al infierno. Porque el Evangelio es la mitad, es una mentira. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creen que porque estos son los que practican, ¿verdad? Es en decirle, repita una oracioncita, una confesión conmigo, diga eso. Repita conmigo. Todos cierren los ojos porque y solo el que quiera ser salvo que levante su mano para que nadie lo mire, para que no sienta pena o no sienta vergüenza de que él es un pecador. ¡Wow! Esa es hipocresía, hermano. ¿Cómo hace que nadie mire? Solo yo me voy a dar cuenta que aquel es pecador. No, hermano. Eso lo hace. Yo lo he oído, lo he visto en muchos lugares. Amén. ¿Quién quiere arrepentirse? ¿Quién quiere confesar? Todos cierren los ojos y solo levante la mano y vamos a orar. Ridiculez, hermano. Jesús dijo, arrepiéntete porque eres un pecador, reconócelo. Y no lo vas a reconocer, lo vas a reconocer ante Dios, sí.
también ante el mundo. Porque el mundo es el que te va a medir. ¿Sí está conmigo? ¿Y sabe qué pasa? Que estas personas llegan a creer, ¿verdad?, que ya no necesitan el perdón de Dios, porque ya son salvos. Es más fácil evangelizar, es más difícil, perdón, evangelizar a estas personas, porque ellos creen que no necesitan ser evangelizados, porque ellos ya confesaron a Cristo como su Salvador, aunque no se hayan arrepentido. Pero ya ellos andan creyendo que son salvos, que no necesitan de Dios, que son muy buenos, que ya son perdonados. Esto es por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, las consecuencias que traen estas prédicas o estas enseñanzas de que usted solo invoca el nombre del Señor y será salvo, y hasta ahí se queda, implica mucho en este mundo, en estos tiempos en que el mundo está perdido totalmente. Es cuando nosotros deberíamos de hablar más la palabra de Dios y declarar más lo que es pecado. Aunque el mundo diga que no es pecado, nosotros tenemos que seguir con la bandera en alto, como ¿qué le digo? Torres, como antorchas, como lumbreras, amén, como atalayas, anunciando y avisando que aunque ellos digan que eso no es malo, nosotros tenemos que pecar, amén, que somos pecadores. ¿Por qué? Porque practican lo que el mundo practica. Miren, para las nuevas generaciones, los millennials que le dicen, o los millennials que nacieron en este siglo, y los que van a nacer viendo las prácticas del pecado como algo normal. En los tiempos del atrás todavía, de 1990 para atrás, amén, la gente que creció en ese tiempo, que vivió en ese tiempo, que maduró en esos tiempos, sabía que lo que es pecado y lo que no era pecado, y la gente rechazaba todas esas prácticas inmorales, pecaminosas, sucias, pervertidas. Amén, lo rechazaba. ¿Por qué? Porque sabemos que es incorrecto, ¿verdad? Fíjense, van a crecer y van a ver las prácticas del pecado normal, van a andar viendo parejas del mismo sexo tener relaciones y lo van a ver normal, ¿verdad? Y van a andar viendo que todo lo que la Biblia enseña como pecado, el mundo lo permite, ¿verdad? Y hasta tienen leyes que los gobiernos han impuesto sobre los pueblos y obligan, hermanos, a que sean aceptadas por el pueblo, por los que no practican esas cosas, por los que no están de acuerdo en esas cosas, obliguen a que las acepten. ¿Se está conmigo? Donde el matar no es pecado, donde las madres pueden matar a sus hijos es normal, y están amparadas por las leyes del mundo que aprueban el aborto. Y nuestras generaciones van a crecer viendo eso. Entonces nosotros tenemos que seguir siendo atalayas, hermanos. Nosotros tenemos que seguir hablando verdaderamente lo que es pecado. Amén. Y entonces, hermano, alguien dice, no, ya confesé el nombre del Señor, si de todos modos nosotros, no es malo. Solo confesemos el nombre de Cristo y ya soy salvo, ya me libré. ¿Por qué? Porque el tener relaciones con otro hombre no es pecado. Es normal. El que mate a mi hija, a mi hijo, es normal. Amén. Aberraciones, hermano. Porque eso va a seguir creciendo. Porque ahora están adoctrinando a nuestros niños en las escuelas con prácticas aborrecibles, prácticas que Dios aborrece, pero porque los gobiernos las respaldan, las escuelas adoctrinan a nuestros hijos, no le enseñan, adoctrinan. ¿Sabe qué es adoctrinar? Es obligar a que aprendan lo que ellos no quieren. Eso se llama adoctrinamiento.
¿cómo se llama? Enseñanza. O sea, un campo de concentración a doctrina. Las escuelas deberían de enseñar. Amén. Pero como ahora, todas esas cosas, el mundo quiere que nosotros nos veamos normales. Pero lo triste es que hasta las congregaciones, ¿verdad?, están aceptando lo que el mundo les está imponiendo. Y no le digo iglesia, hermano, le llamo congregaciones. Porque la iglesia de Cristo nunca va a aceptar lo que nos impone. ¿Está conmigo? Están creando en la mente y en el corazón de las nuevas generaciones un concepto equivocado del pecado. La inmoralidad y las aberraciones sexuales son normales y correctas. Eso está creando en el corazón de las nuevas generaciones un concepto equivocado del pecado. ¿Verdad? Creando en nuestra juventud la irrelevancia de ser un pecador. No hay problema. No es pecado. Eso es lo que aprenden nuestra generación. Amén. Que nuestros niños, desde la edad, les imponen enseñanzas homosexuales y lésbicas. Amén. Y la iglesia no dice nada. Amén. Hermano, toda la vida importa. Y se levantó un eslogan aquí que decía: la vida de los negros importa. ¿Verdad? Life Black Matter. Y está bien, hermano, no está bien, porque sí importa la vida de la gente negra. Pero también importa la vida de nuestros hijos, la pureza de sus corazones. ¿Amén? Que ellos sigan siendo puros hasta que llegue el tiempo en que ellos decidan no implantarles ni inculcarles a la fuerza, ni adoctrinarles cosas que no son correctas. Amén. Entonces, hermano, el decir, no, solo porque no sé, te convierte en no, es fácil. Un pecado es así para cosas pasajeras, no es la gran cosa. Solo hace una oracióncita y punto. ¿Verdad? Pero nadie los condena, hermano. Por lo tanto, la gente piensa, los jóvenes comienzan a creer que ya no necesitan el perdón de Dios porque son cosas normales. Cosas normales, y como nadie las condena, ¿para qué van a necesitar arrepentirse? ¿Para qué? No es normal toda esa cochinería. Amén. Sí, fíjense que había, antes que decían Sodoma, sodomía. Ahora no, esa palabra ya la he quitado, ya no es sodomía, es una práctica normal. Ahora ya quitaron hasta el nombre de madre, ya una mujer no va a ser madre, ya no le puede decir a una mujer madre. Lo que hizo nuestro presidente Biden. Él ya no escribió ahí que la madre es la que tiene hijos, sino que la persona que tiene hijos. No se le llama, no solo las mujeres van a tener hijos. Entonces, si solo las mujeres tienen hijos, entonces está mal. Ya no puso él, ya no escribió ahí él madre, las mujeres que tienen hijos, las madres, no, ya no eliminó esa palabra. Ahora dice las personas que tienen hijos, eliminando la palabra madre. ¿Por qué? Porque eso incluye que solo las mujeres pueden ser madres. Eso es la realidad, y eso, digan lo que digan, no va a cambiar. ¿Amén? Y digan lo que digan, practiquen, lo quieran normalizar o no normalizar, es pecado. Y eso nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones tienen que tenerlo muy claro. Y para eso estamos nosotros, para mantener eso, seguir gritando la palabra de Dios, llamando al pecado como es. ¿Está conmigo?
Fíjense, ¿para qué voy a necesitar arrepentirme? Si todo eso es normal. No existe el pecado, y si no existe el pecado, no existe Dios. ¿Para qué? Pero eso no nos hace diferentes de aquellas que solo repiten una oración. Están llenas las iglesias, personas que solo han repetido una oración y siguen viviendo en la inmundicia, siguen viviendo en el pecado, siguen viviendo de la misma manera, sin cambiar, sin ser transformados, sin haber sido nacidos nuevamente. Eso trae una falsa enseñanza. Y con lo que el mundo está enseñando, nosotros, la iglesia, debería de ser un farol, debería de ser una luz que alumbre en todas direcciones. No importa que aquellos digan que es normal, nosotros decimos que es pecado. No importa que la Biblia dice, Dios lo estableció, no es el mundo el que decide que es pecado. Ellos lo están haciendo, pero Dios ya decidió. Entonces nosotros creemos por fe lo que Dios dice. Y si somos cristianos y si somos discípulos de Cristo, tenemos que mantenerlo. Amén. No como algunas iglesias que les preguntan sobre la homosexualidad y el pecado, ellos no opinan. No opinan, prefieren no meterse a eso. Amén. Pero la palabra de Dios es clara. Y cuando nosotros nos preguntan por el pecado, debemos de llamarlo por su nombre. ¿Sí está conmigo? Porque las personas no creen que están haciendo nada malo. No nos diferencian a la gente que solo es invocado el nombre de Cristo sin arrepentimiento. Multitudes abarrotan las congregaciones que siguen pensando que son salvos, porque alguien les enseñó que repitiendo una oracioncita serán salvos. Otros están afanados escuchando la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra en sus corazones y se vuelve infructuosa. El afán consume a las personas. No tienen tiempo de buscar a Dios, hermano. En las congregaciones hay cientos de personas que no tienen tiempo de buscar a Dios. Están cansados. No tienen tiempo de oír la palabra. Pero curiosamente tienen tiempo para todas las demás cosas. Tienen tiempo para ir al trabajo, tienen tiempo para ir a traer el mandado, tienen tiempo para lavar la ropa, tienen tiempo para llevar a los niños al parque, tienen tiempo para esto, tienen tiempo para lo otro, pero para Dios no tienen tiempo. Amén. Curiosamente, hermano, en la pandemia la gente no asistía a las iglesias y las iglesias estaban vacías por temor a contaminarse, a contagiarse del virus. Pero también, curiosamente, las tiendas, los malls, los centros comerciales, los bares, los restaurantes estaban llenos. Y ahí no tenían miedo de contagiar. Esto es lo mismo. Hermano, miren, no podemos ni debemos permitir que los afanes de esta vida ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos, hermanos, que tener firmes nuestros principios morales y espirituales, hermanos, en lo que creemos. Los afanes de este mundo no pueden ahogar, las riquezas de este mundo no pueden ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque eso le pasó, lo que dijo Jesús cuando el sembrador salió a sembrar. A uno se lo robó la palabra. ¿Por qué? Porque no creyeron, no le entendieron. O a otro solo les gustó un momentito y ahí ya pasó la emoción. Y aquellos que entendieron un rato, pero después los afanes del mundo, las riquezas, pues, las impidió que la palabra diera fruto en su corazón. Y ahí está, y ahí sigue. Amén. Debemos de seguir enseñando a nuestras nuevas generaciones que el pecado es el pecado y Dios lo estableció desde el principio, que la inmoralidad es inmoral,
que lo aborrecible es aborrecible, que el inmundo es inmundo. Y así como lo estableció Dios, y aunque el mundo diga que es normal, sigue siendo pecado y lo seguirá siendo hasta el fin de los días. Sí, ya vamos terminando, miren cómo terminamos, capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Amén. Usted, hermano, ha sido un enviado. Usted es un discípulo de Cristo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y usted dirá, hermano, yo no soy enviado. No, yo creo en Cristo, yo sí, pero yo no soy enviado. Pero Jesús le dijo a las multitudes, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ustedes, a todos sus discípulos. Usted es discípulo, usted cree en Jesús. Jesús nos envió a todos. Jesús ya nos envió. Si usted ha creído en Jesús, si usted lo ha confesado en su corazón, si usted cree que Dios levantó de los muertos a Cristo y que ha resucitado, entonces usted es un enviado. Vaya y predique. Vaya y hable la palabra de Dios. Vaya y dígale al pecado, pecado. Vaya y dígale a las nuevas generaciones que todo lo que el mundo ve como normal es incorrecto y es pecado. Vaya y dígale a sus hijos que ellos son varones y son hembras. Nacieron niños y nada va a cambiar eso. Vaya y dígale a sus hijos que es pecado asesinar a un niño en el vientre de una mujer. Que es pecado, es un asesinato, y el que hace eso se convierte en asesino. Dígaselo a sus hijos. Porque ellos ven que es normal. Porque sus maestras, sus amigos han practicado los abortos. Pero usted dígale que es pecado hoy, mañana y siempre. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Hermanos, no se desanimen, no nos desanimemos, porque la mayoría no escucha. No nos desanimemos porque a la gente le cuesta venir a las iglesias. No nos desanimemos porque la gente se queda en sus casas. Amén. Usted está aquí y eso es lo que importa. Amén. Nosotros hemos sido enviados, hermano. Dios dice, yo ya lo sabía, yo ya sabía lo que iba a pasar. Por eso dice Isaías, y dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 16, lean. Mas no todos obedecieron. Ya lo sabía Dios que la mayoría no iba a obedecer a su palabra. No iban a obedecer el Evangelio. Por eso dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído en esta palabra? Levante su mano y diga, yo, Señor, yo te digo. Levante su mano, póngase de pie y diga, yo he creído en tu palabra. Yo he aceptado tu palabra. Yo sé que tú eres Dios. Yo sé que resucitaste de los muertos. Yo sé que nos has dado salvación y vida eterna. Y vamos a seguir predicando el Evangelio y llamando al pecado, pecado, mientras Dios nos dé vida. Mientras tú nos permitas estar en este mundo, vamos a ser atalayas y no vamos a permitir que nuestras generaciones olviden el tiempo pasado. Olviden que sus padres predicaron el Evangelio, que sus padres conocieron el Evangelio, que el mundo antiguo conoció el Evangelio y que Dios destruyó al mundo antiguo porque se convirtió en lo que esta generación se está convirtiendo ahora. Amén. Pero había un hombre que se mantuvo firme, se llamó Noé, y durante 100 años predicó y no se salvó nadie, solo él y su familia. 8 personas
7 personas aceptaron el mensaje de Noé en 100 años. No se rindan. Si la gente no escucha su palabra, no se rinda. Tiene 100 años para seguirlo haciendo, y 7 personas que conseguir con eso es suficiente. Y si no lo consigue, una alma que haya ganado para Cristo, una alma que se salve por una vida de predicación, que no bajó la guardia y siguió predicando y llamando al pecado. Está conmigo. No permitamos, hermano, que el mundo se olvide que hay un Dios que es santo, santo, santo y 3 veces santo. Y que su palabra siempre acusará y siempre condenará al pecado. Al pecado de los impíos y al pecado de su pueblo, al pecado de las congregaciones, al pecado de estos predicadores que engañan al mundo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios dice que Él no hace diferencia de nadie entre judíos y griegos. Y así como todo aquel que confesara el nombre de Jesús, que invocara el no será salvo, también todo aquel que peque será condenado. Y eso comenzando por casa. Porque dice Pedro que el juicio comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Vamos a orar. Padre buen Dios, en el nombre de Dios te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Bendice, Señor Santo y Poderoso, la vida, Señor, de este pueblo. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice la vida de todos aquellos que escucharon la palabra de Dios, Señor Santo y Poderoso. Bendícela, amado Dios, Señor Santo y Poderoso. Padre, ayúdanos a seguir predicando tu palabra, y aquellos que escuchan tu palabra, mis hermanos, Señor, de esta congregación, que puedan seguir ministrando y predicando la palabra en el lugar donde se encuentren, Padre. Que puedan seguir, Señor, Padre bendito Dios, llevando el Evangelio, Padre, su testimonio, testificando de las grandezas que Dios ha hecho en su vida, Padre. No necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser maestros, no necesitamos ser sabios, sino simplemente arrepentidos, convertidos y salvos. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.